Al final, efectivamente, se está creyendo en el hombre y que vamos a poder solucionar eso, y que lo que se dice al final es lo que hay que intentar es que esto no vuelva a ocurrir. Pero hay profesores como el interpretado por Walter Matthau. Entonces, no nos olvidemos que él dice quién gana o quién pierde. Esto es lo importante. Y para él es ser de los ganadores, no de los perdedores. Y él lo tiene, yo creo que clarísimo, pero además vemos que cuando llega a la solución final, digamos, la parte bondadosa del ser humano logra o intenta que no ocurran estas cuestiones, él lo único que hace es analizar fríamente los resultados de que en Nueva York hay que rescatar los documentos, que son la historia, su propia historia, y eso a mí me parece una de las escenas más terribles, dado su magnífica interpretación en ese momento, porque me transmite una auténtica frialdad. No importa nada más que en absoluto que salvar unos documentos que efectivamente son la historia de la humanidad, son muy importantes, o mejor dicho, la historia de los Estados Unidos, supongo yo que es lo que se refiere en la película. Y lo hace con una frialdad absoluta sin importarle nada más. Pero no sé porque a lo hecho pecho, que es la situación. Por eso digo, pero es que ese mismo personaje, no sé qué dice la versión española, pero la versión inglesa lo que quiere salvar sobre todo son los archivos de las principales corporaciones que tienen su sede en Nueva York, porque dice que esa es la base de nuestra economía en el futuro. O sea, que lo que está basado en el fondo... El personaje ha dicho minutos antes, no sé cuántos, pero minutos antes, ha dicho ¿qué es lo que queremos que sobreviva? ¿La cultura norteamericana o la cultura rusa? Es el planteamiento. Pero que el planteamiento no es tanto su propia historia, ni es tanto la cultura, los archivos de la economía. De la economía, es el mundo económico, porque lo que quiere son las corporaciones, o sea, los grandes trusts financieros, es a donde va. Y de todas maneras, también en el año 64, el personaje de Walter Matthau, cuando estaba hablando también que si el comunismo y tal, es otro paranoico que mucha gente, una gran cantidad, de, ya está bien aquí, que es, pero que ha pasado ya 10 años de la caza de brujas, que ya está bien, pero estaba de candidato presidencial Barry Goldwater, que era tremendo, pero por eso que esta película en este sentido es una película valiente y abierta, es decir, que ya vale, no empecemos ya con las historias de siempre, que vamos a empezar con otra caza de brujas dentro de 10 minutos con Goldwater, porque Goldwater era la extrema derecha. Digamos, en el debate electoral americano del año 64 tiene las posiciones, digamos, entre comillas, progresistas americanas, ¿no? Y lo que pasa es que, por ejemplo, si comparamos esta película con Los 7 días de mayo de Frankenheimer, claro, la otra era una película llena de estrellas, que Douglas, Burt Lancaster, estaban todos, pero también la paranoia y el golpe militar y la super derecha que quiere controlar la Casa Blanca, que quería controlarlo todo, ¿no? Ellos tienen unas operaciones paramilitares secretas totalmente. No está mal que hagan estrellas de generales importantes y con una cierta proyección pública, porque actúan muy como estrellas. No, pero que me refiero que por eso tiene más difusión que esta, donde son anónimos, que es un reparto anónimo, que por eso no ha podido tener la proyección cinematográfica, pero que vista ahora, aparte que os recuerde, y que yo creo que es verdad, aquel mundo intenso que se hacía en las obras de televisión de los años 50, donde los caracteres, los personajes y el texto era lo importante, donde allí de repente en la hora Filco o la hora Philly salía una historia de Paddy Chayefsky o de cualquiera de estos, y lo que contaban era algo muy distinto a lo que se estaba acostumbrando a ver, que eran historias de westerns, de seriales, I Love Lucy, que era muy bonito, retransmisiones de lucha libre, pero que de repente se encontraron con que entraban unos tipos que estaban contando historias de verdad, que eran verdaderamente creadores, ¿no? Y esto transmite ese aire de que si la vemos además con un televisor en forma de cajón de huevo, como eran aquellos entonces, pues esto es muy de verdad, es una película muy sincera, muy auténtica, y que te está hablando con una enorme honradez. Lo que transmite es la cotidianidad de los años 60, yo creo que es lo mejor que se podía hacer en televisión en los años 60, que de alguna manera era verdad y no el cine que se estaba haciendo. Esto lo transmiten todos estos que pasan de la televisión al cine, eso está clarísimo. Era Marty, 12 hombres sin piedad, esto, que eran esas películas también. Yo creo que una cosa que está bien es una película que plantea un cierto debate, que es la propia discusión que estamos teniendo ahora, claro. Con otra película normalmente no se podría tener, y plantea un poco un debate de ideas que están en circulación en la vida política americana en ese momento, ¿no? Y de hecho que afectaban al resto de los países, porque los demás éramos allí espectadores pasivos, y no invitados ni informados de la fiesta que había en marcha, pero digamos que hubiéramos sido hipotéticamente
por lo menos igual de víctimas en caso de que no se hubiera quedado la cosa a cambio de Moscú-Nueva York, sino que se hubiera generalizado el asunto. Nos hubiera tocado igual en Madrid, que teníamos Torrejón al lado, supongo que repleta de bombas. Y después el otro debate, porque estamos hablando digamos, de lo nuclear, pero también se da mucha importancia en toda la película a la máquina. Y no nos podemos olvidar que por los años 60 y pico fue cuando, creo que fue en Filadelfia, donde se pusieron comercialmente los primeros ordenadores a funcionar. Con lo cual, sobre ese tema, también la película reflexiona sobre hasta dónde y cuestiona a la máquina y nuestro poder o no con la máquina, que también es un elemento, yo creo que bastante fundamental dentro de la película. Como acaba de decir Marías, es una película que levanta, suscita debates e inquieta porque trata dos temas que a cara al siglo XXI siguen siendo válidos, claro. Siguen totalmente siendo válidos. Y sobre todo, ¿hasta qué punto ahora tú no puedes entrar? Antes era como muy difícil entrar en el Pentágono o entrar en la Unión Soviética, pero ahora con esta, llamémosle, Net Generation, de chavales de 10 o 12 años que están metidos en las redes, en Internet, tú igual puedes entrar ya en estos sitios y puedes incluso deformar cosas. No lo sé, pero yo supongo que esto se ha abierto mucho más a ese secretismo que había entonces, que era una cosa que no llegaba a nadie. Nosotros decíamos, bueno, porque claro, la crisis que tú citabas antes, de la bahía de Cochinos y de los misiles, debió ser gorda, esa crisis. Esa crisis estuvieron a punto, yo no sé si ya estaban hablando Khrushchev y Kennedy, pero ahí estuvo a punto de armarse una buena, porque ya no se trataba de tirar misiles, eran cabezas atómicas lo que se iban a tirar sobre Cuba. Entonces, eso se podía más o menos controlar. ¿Hasta qué punto se podrá controlar con todas las redes de información, con el Internet, con todo esto, ese mundo? Ya, ese es el